alguna vez en nuestra vida, en algún momento, hemos experimentado la inflamación. ¿Alguna vez te han pegado? Claro, ¿se te ha inflamado o no se te ha inflamado? Sí. Primero, ¿te ha dolido o no te ha dolido? Sí. Te ha dolido físicamente y también de repente moralmente. Pero no te preocupes, quien te corrige te quiere. ¿Ah? Siempre te digo, el que no te corrige es porque no te quiere, le importa un pepino lo que haga. Pero aquel que te está controlando y te está corrigiendo es porque quiere tu bien. Si Dios corrige, ¿cómo no va a corregir? Malos padres todavía más aún. Y si te castigan y te duele, dile gracias, Señor. Yo sé que algo bueno va a venir. Va a ser difícil darle gracias cuando duele. ¿De verdad? Me tengo una enfermedad, gracias, Señor. Ahora dile gracias, Señor. O cuando viene uno y te atropella, dile gracias, Señor. Pero lo que nosotros no podemos, Dios sí lo puede. Bueno, ahora vamos a hablar de inflamación. A ver, además del dolor que nosotros hemos experimentado en la inflamación, ¿qué más hemos visto? Hinchazón. La hinchazón, muy bien. La hinchazón es una de las características, ¿no?, principales de toda inflamación, la hinchazón. Pero ojo, ¿no? La inflamación no viene sola, viene acompañado de varias características que nosotros podemos ver, y si es en nosotros también podemos experimentar, ¿no? Porque nosotros podemos experimentar el dolor, de repente también en el paciente podemos experimentar también, o podemos darnos cuenta de que le duele. Ustedes han visto que los animales no se quejan como nosotros, ¿no? Gritamos, chillamos, hacemos de todo para expresar nuestro dolor. Los animales no lo hacen. Bueno, algunos que son engreídos, que son mascotas, sí lo hacen, pero los demás animales no lo hacen. Entonces, hay que conocer también la expresión del dolor de los animales, de cada uno de ellos, ¿no? La tristeza, la depresión, la falta de movimiento, o de repente estar muy inquieto, son expresiones de dolor que nosotros tenemos que saber observar, ¿no?, y captar qué le está doliendo. De repente te dicen, no tiene dolor, pero sí tiene. Y cuando tenga dolor, nosotros como clínicos también tenemos que ser capaces de darle una medida a ese dolor, ¿no? Si es leve, si es moderado, si es intenso. El perrito, el animal siempre va a tratar de repente de agredirte, no porque le duele, no por otra cosa, no de repente porque tiene miedo. Entonces hay que saber tratar de identificar esto, ¿no? ¿A través de qué? A través de las conductas que tienen. A veces ni los dueños saben siquiera, porque ni siquiera lo ven. Ahí lo ve su mamá. Le compró un perrazo y tiene algo que mamá. Cuando está orinando, no sabe. Está defecando tanto. Entonces, por eso también hay que crear mucha conciencia en las personas para que tengan una mascota. Tengas una mascota, tienes que tener tiempo y tienes que tener un presupuesto también. Y espacio. Sobre todo si tienen un perrazo que tienen que tener un perro tan chico. Y lo mete. Si es así, tiene que comprometerse a sacarlo, a pasearlo 2 veces al día. ¿Sí? Es que algunos creen que tener un perro es una moda, ¿no? Sobre todo hay algunas razas que se ponen de moda. Todo el mundo tiene su perro. Y si hay niños, deben dar mucho consejo, es decir, cómo tienen que, porque los niños a veces no se dan cuenta, no tienen conciencia de lo que hacen los animales. Entonces los padres tienen que crear conciencia en los padres de cómo tienen que tratar a los niños. No compres perros, no compres perros.
que los adoptados son más cariñosos que los contrarios. Está fallando el sistema. Bueno, con la marcación, con la crisis creo que se fue. No quieren marcar, pero para la asistencia sí hay. Sí. Benítez, Chumbes, Villalca, Córdoba, Esquén, Ferrer, Grados, Gutiérrez, Medina, Mendoza, Palacios, Quispe, Ramírez, lo primero que sea. Entonces, la inflamación se puede definir de muchas cosas, de muchas maneras. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero una forma práctica, sencilla, no fácil, pero sí sencilla. A ver, Alegre, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás viendo qué? ¿Celebrando? No la que no has visto a piña, pues ya. Punto, ¿no? Nada, puntito. Bien, entonces. Bueno, como les digo, ¿no? Una forma de poder definir a la inflamación es que la inflamación es una reacción. ¿Ya? La inflamación es una reacción, pero una reacción ¿ante qué? Ante una agresión. Cualquiera sea la agresión de cualquier naturaleza, la inflamación siempre es una reacción del tejido, de un tejido vascularizado. Lo que quiere decir que este tejido como requisito tiene que ser vascularizado. ¿Por qué tiene que ser vascularizado? Entonces, la definición breve, rápida, sencilla y que engloba lo que es la inflamación es eso. La inflamación es una reacción ante una agresión de un tejido, un órgano, pero necesariamente tiene que estar vascularizado. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la inflamación? Eso es otra cosa. El objetivo de la inflamación, ¿cuál es? Eliminar al agente agresor, principalmente. Eliminar. Y para eso utilizan muchas cosas, muchos eventos, etc. Y pero la inflamación no solamente tiene un objetivo, tiene otro objetivo que es el segundo. ¿Y cuál es el segundo? La reparación del órgano tejido. El daño producido por el agente agresor o el daño producido también por la propia inflamación tiene que ser reparado. ¿Quién se encarga? La misma inflamación. Y esta reparación puede ser a través de la regeneración, o sea, que todo vuelva a la normalidad, o a través de la cicatrización. Entonces, esos son los objetivos principales de la inflamación. ¿Por qué tiene que ser vascularizada el tejido o el órgano? Porque los elementos o las características propias de la inflamación, especialmente la inflamación aguda, como es el exudado,
¿Viene de dónde? De la sangre. El líquido, que es un líquido rico en proteínas, parecido al plasma sanguíneo, viene de la sangre. Los elementos celulares también vienen de la sangre. Los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los basófilos, todos vienen de la sangre. La fibrina también viene de la sangre, ¿sí o no? ¿De dónde va a venir la fibrina? Y la fibrina acá en la inflamación es también un exudado. Y ya no, ojo, ahora vamos a hablar de la fibrina como un exudado. Ya no estamos hablando de trombosis, estamos hablando de exudado. Y la fibrina como exudado, como parte de la inflamación, especialmente la aguda, está fuera de los vasos sanguíneos, no dentro, afuera. ¿Ya? Así que no se confundan, como muchos lo han hecho, de que hablan le digo de fibrina, exudado fibrinoso y siguen pensando en el pulmón. ¿Qué pasamos del pulmón? De que lo puedes ver, puedes verlo, pero como exudado, la fibrina está fuera de los vasos sanguíneos, ¿entendido? ¿Sí? Ya. Si hay alguien que no comprenda, miren quién ha dicho sí para que le pregunten, ¿ya? Enseñar es una forma de estudiar. Es la mejor forma, ¿sí? Y hemos hablado de un proceso inflamatorio. ¿Alguna vez te has caído? ¿Te ha raspado la rodilla? ¿Otra cosa? ¿O te has quemado? Sí. Lo primero que duele, ¿no? Duele. Bueno, entonces, y bueno, ¿quién no habrá visto de repente en alguien que de repente se ha cortado? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué es lo que más recuerdas? El dolor. ¿A quién le gusta que le duele? Nadie, ¿no? Yo creo que eso del dolor, por eso viene que hay tantos antiinflamatorios y analgésicos, ¿no? Que no toman, te han operado y te comienza a doler, me duele. Pero recuerda que el dolor significa que tu organismo está reaccionando, o sea, es algo natural que está reaccionando tu organismo frente a algo que está agrediendo y lo está haciendo, o sea, es un proceso fisiológico vital, ¿no?, que tiene nuestro organismo para hacer. Claro que cuando los dolores son muy intensos así, porque no hay ni forma que tiene que hacer. Y también este dolor puede producir estrés también, y el estrés no es bueno en una persona que está, o en un paciente que siente dolor. Ustedes habrán visto que hay animales que no soportan el dolor, como el caballo. Cuando los dolores son tan intensos, uno se puede morir también de dolor. Pero intenso, ¿no? Que me duele, tengo un cólico menstrual, ya me muero, claro, duele como que ya se te va la vida. Pero sin embargo tenemos la capacidad de poderlo soportar. Aunque ahora salió la pastilla, no, el dolor menstrual, tu pastillazo y listo, ¿no? Como si nada, tal. Y no, como en mis tiempos no habían tantas pastillas, ¿eh? Quédate a la cama nada más si podías, si no, clases, aguantarte los dolores, seguir así. Bien. Bueno, resultado del aprendizaje, nos dicen acá que en la sesión ustedes van a aprender la base teórica de la inflamación, las generalidades y las características principales que debemos de tomar en cuenta para poder, ¿qué cosa? Para poder reconocer una inflamación, ¿sí? Bueno, las generalidades, vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de inflamación aguda y también de inflamación crónica, lo vamos a mencionar. Cuando se quiere definir a la inflamación así en términos generales, siempre se habla de inflamación aguda, siempre, ¿no? Toda la definición habla de la inflamación aguda, todas las generalidades siempre hablan de la inflamación aguda, pero también vamos a mencionar la inflamación crónica para que ustedes puedan establecer la diferencia, ¿no? Puedan ver cuál es la diferencia. Y nos ponen esto, ¿no? Miren, este es un nódulo linfático que lo han cortado. Y lo que ustedes están viendo es una superficie de corte caverna. Eso todavía creo que está entero, ¿no?
Y también nos ponen acá la nariz de un perro, ¿no? En la cual vemos que aquí hay pigmentación y aquí no hay. ¿Ves ese tejido rosadito? Sí. Bueno, ahí prácticamente ya se están dando los fenómenos de reparación. Acá ha habido una pérdida, una lesión y ya se está reparando. ¿A través de qué? A través de las cicatrices. ¿Quieres saber más? No te pierdas la tercera clase de información que vamos a hablar de reparación. Y bueno, y mire, ¿y qué vemos en este órgano linfático que se ha cortado y se está viendo? Además te ponen los dos para que veas y dices, mira, este está más grande y este está más pequeño. La superficie interna tiene un brillo y probablemente cuando se ha cortado ha salido líquido, ¿no? También está rojo, ¿no? Da la impresión de que hubiera migrena, ¿no? Y la superficie húmeda, ¿no? Y mira que siempre los nódulos linfáticos o los linfonódulos siempre están rodeados de ¿qué cosa? De grasa. Sí, pues de grasa. Y bueno, y esto ya es un proceso más avanzado, ya se están dando los fenómenos de reparación. Miren que aquí la nariz está pigmentada, pero en este lado la piel todavía es blanca, rosadita. Bueno, acá dice que hay eritema, ¿no? El eritema es la piel roja o con hiperemia. Y nos dicen acá, miren que la inflamación es una reacción o una respuesta de los tejidos frente a una agresión, cualquiera sea la causa, y necesariamente tiene que ser vascularizado, ¿no? El tejido del órgano tiene que ser vascularizado. Entonces, la inflamación va a tratar de localizar al agente agresivo, ¿no? Dice, ya que se suministra por medio de la sangre o de los vasos sanguíneos, ¿no? Va a suministrar células, el complemento que está en la sangre, las células también, bueno, y van a tener acceso al lugar de la lesión isquémica, al lugar de la lesión o la agresión. Es un mecanismo protector, la inflamación es un mecanismo protector. El objetivo es ¿qué cosa? Detener o eliminar a la agente agresivo. Y el segundo objetivo, como hemos hablado, es la reparación del daño producido por el agente o por la misma inflamación. O sea, la inflamación también produce su daño, ¿no crean? Bueno, ¿cuál es el producto final de esta reacción? El producto final es el acúmulo de un fluido, al cual le vamos a llamar exudado. ¿Cómo se llamaba el acúmulo del fluido por desequilibrio de las presiones? Ese también es edema inflamatorio. ¿Y el edema no inflamatorio cómo se llama? Trasudado. El trasudado se da porque se eleva la presión diastática o porque disminuye la presión hemorrágica. Acá no tiene nada que ver la presión mucótica ni la presión hidrostática. Aquí sale el líquido, y que ese líquido puede ser el mismo plasma que sale con una carga de proteínas, principalmente el albúmina. Bueno, a ese le llaman exudado, ¿no? Lo que sale de la sangre. Pero también, además del exudado, que va a provocar la hinchazón, también salen ¿quién? Los leucocitos. Principalmente para la aguda, ¿quién? Los neutrófilos. Ahora vas a saber por qué tienen que ser los neutrófilos. Nos dicen que la inflamación es una respuesta inespecífica. ¿Por qué es inespecífica? ¿Qué significa que sea inespecífica? Por algunos dicen, esta enfermedad es específica para los perros, para los caninos. Esta enfermedad es específica para los bovinos, ¿sí? Pero también hay enfermedades que son inespecíficas, que le puede dar a cualquiera. O sea, acá la inflamación es una respuesta inespecífica. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera la causa. Pero además de que sea cualquiera la causa, puede ser cualquier órgano o tejido. La respuesta siempre va a ser la misma. A eso se refiere
refiere con una respuesta inespecífica. Por eso nos dice que la inflamación puede ser originada por factores endógenos, algo que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, la necrosis tisular. Una necrosis tisular le va a llevar a una inflamación. Factores inmunológicos, como por ejemplo las reacciones de hipersensibilidad, también me van a llevar a ¿qué cosa? A una reacción inflamatoria. Y los exógenos todos, ¿no? Mecánicos, físicos, quemaduras, cuerpos extraños, cortes, traumatismo, factores químicos, venenos, orgánicos, inorgánicos, los factores biológicos, los microorganismos, las bacterias, el virus, los parásitos, los hongos, etc. O los factores inertes, como son los cuerpos extraños, nos van a producir ¿qué cosa? Inflamación. Y la pregunta sería, ¿por qué una necrosis tisular no tiene que producir una inflamación? Una necrosis tisular, por ejemplo, un infarto. ¿En un infarto hay necrosis, sí o no? Ya. Entonces, ¿por qué me tiene que llevar a una inflamación? La inflamación aquí va a tener que eliminar al agente agresor. Pero si dice necrosis tisular. Entonces, en una necrosis tisular, lo que quiere es aprovechar no el primer objetivo, sino el segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? La reparación. Así la inflamación se va a encargar de ¿qué cosa? De remover el tejido muerto, de eliminarlo y que ahí se produzca el fenómeno de reparación. Como se trata de necrosis, ¿ustedes creen que va a haber regeneración? ¿Puede haber regeneración? No, gracias. Ese no, bien dudoso, ¿no? O sea, no, pero sí, cuando alguno dice, sí, no, pero sí. Sí, pero no. ¿Eso qué significa? No, pero sí, sí, pero no. ¿Sabe qué significa? Significa tibieza. ¿Y qué dice Dios? A los tibios yo los vomito, dice. Eso es la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabes si estás o no estás. Si es sí o es un no. Quieres quedarte en el medio, ¿no? Y para que cuando es sí, pum, te tiras al sí. Cuando es no, pum, te tiras al no. Entonces los tibios los vomito. Claro, no puede ser, pues no va a haber una regeneración si hay una muerte. Entonces la reparación será a través de la cicatrización, principalmente. ¿Es perjudicial? Dice, uy, ¿es perjudicial la inflamación? ¿Puede la inflamación en un momento ser perjudicial? ¿Así? Si es así, ¿en qué situaciones? Hay que mencionarlo, dice. Inducidos o exacerbados por una respuesta inflamatoria. ¿Cuándo se puede inducir o exacerbar una respuesta inflamatoria? Por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad. ¿Sí? La 1, por ejemplo, la 1, que es la alérgica, puede ser perjudicial. ¿Sí? Y ya saben que puede ser, no sé, por la sangre, puede ser por vía respiratoria, vía digestiva, por contacto, etc. Entonces puede ser perjudicial. ¿Qué más? Y acá nos dicen algunas enfermedades o algunos casos, el asma, por ejemplo, tanto aguda como crónica, la osteoartritis, las dermatosis autoinmunes, o sea, enfermedades autoinmunes como el pénfigo o el lupus eritematoso, la fibrosis hepática por plantas tóxicas en equinos. Esas plantas tóxicas contienen sustancias que dañan al hígado, y esta sustancia tóxica pasa por la sangre y lesiona a los hepatocitos, especialmente los que reciben, ¿no?, la sangre de primera mano. ¿Quiénes reciben la sangre de primera mano? Ahí tenemos que poner también en acción nuestro conocimiento de anatomía. ¿Cómo se irriga el oblillo? ¿Perilobiliar o centrolobiliar? ¿Quién recibe sangre de primera mano? ¿La zona perilobiliar o la zona centrolobiliar? Entonces, los
los hepatocitos de la zona perilobulillar serán los primeros en ser dañados por estas toxinas. Y por eso se produce una fibrosis hepática, mire, porque es a largo plazo, ¿no? No es que venga y lo produce, ¿no? Depende cómo van comiendo, suben los niveles y van produciendo daño, y que nos llevan a una fibrosis hepática por plantas tóxicas en líquidos. Bueno, y acá las dos producen, el grupo sericlimatoso sí produce. Las enfermedades autoinmunes quiere decir que nuestro organismo produce anticuerpos contra nuestras propias células o estructuras, ¿no? Que las va dañando también, y a poco también a largo plazo. Enfermedades autoinmunes y crónicas que van a producir. Y acá nos ponen este cuadro, para que lo revisen, y donde hablan acerca de enfermedades causadas por reacciones inflamatorias. Aquí están, pueden ser agudas, y aquí en agudas ustedes pueden ver que el asma está acá, tanto en el agudo como también en el crónico. Bueno, la fibrosis pulmonar, clases de patología estructural y funcional de Robbins y Cotran hablan bastante de algunas enfermedades que son propias del humano, por ejemplo la artritis, ¿no? La artritis reumatoide. Acá las células y moléculas implicadas en ellas están los linfocitos, los macrófagos y también los autoanticuerpos, ¿no? Que se localizan en las articulaciones y producen inflamaciones a corto y a largo plazo. Se van deformando las articulaciones. Bueno, y ese componente de la respuesta inflamatoria. ¿Quiénes intervienen? ¿Ven este dibujito? Todos estos intervienen en la inflamación. ¿Cómo es posible que algo que parece tan complejo, porque todos ellos intervienen, pueda producir una reacción que parece tan sencilla, pero cada uno en el orden, ¿no? En el orden correspondiente? Aquí nos dicen que interviene el plasma sanguíneo, o sea, el líquido, lleno cargado de proteínas, las células que circulan, neutrófilos, eosinófilos, citobasófilos, etc., hasta los vasos sanguíneos. Tanto el músculo como el endotelio también van a reaccionar o van a producir, también van a intervenir los constituyentes celulares y intracelulares del tejido conectivo, como están acá, la célula mastocito, los macrófagos, los fibroblastos que también intervienen, y todas las sustancias que forman la matriz extracelular. Ahora, ¿y cómo lo hacen? A través de la clase vamos a ver. Ahí están las proteínas, la matriz extracelular tiene las proteínas fibrosas estructurales, ahí está. Ahí les dicen quiénes son las lipoproteínas, los proteoglutanos, el plasma, y aquí todo lo que hemos visto en el dibujito. Los hitos históricos. La inflamación ha marcado hitos históricos en la historia. No solamente en la historia de la medicina, podemos hablar también hasta de la historia universal. Por ejemplo, dice que en los papiros egipcios, que bordean los 3000 años antes de Cristo, ya se tenía idea o ya se describía la inflamación. Claro que ellos no sabían que le iban a poner nombre de inflamación, pero ya lo mencionaban, qué es lo que sucedía, ¿no? Ya describían a la inflamación, o sea, ya tenían conocimiento de la inflamación. Celso, un escritor romano, que algunos hablan que es el siglo 1, 2, 3, 4, antes y después de Jesucristo, la cosa que lo descubrió. ¿Qué descubrió él? O fue el primero en enumerar o decir que la inflamación, ¿no?, tiene 4 signos cardinales. Una definición, una forma de escribir bastante antigua que hasta ahora sigue en vigencia. ¿Qué dijo él? Que hay 4 signos cardinales de la inflamación. Y creo que ustedes lo deben de conocer, ¿no? El rubor, el calor, el dolor y el tumor. Y que el tumor corresponde a la hinchazón, ¿no? Decían tumor, la hinchazón. Y que hasta ahora tiene vigencia. Y que eso nos sirve también para poder identificar a la inflamación. Claro, estas características se supone que son macroscópicas, ¿no? O de repente del mismo paciente, porque tú no vas a ver el dolor,
pero sí vas a poder darle un valor a él. Si es intenso, si es leve, si es moderado. En cambio, al paciente humano le dice, ¿te duele? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto es su dolor? Te dicen, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿cómo puedo? A mí cuando me dicen eso no sé qué decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿qué digo? En cambio, el médico veterinario tiene que tocar, palpar, presionar, ¿no? Claro, por eso es que también se toman las medidas de manejo de los animales, ¿no? Hay que ponerle su bozal siempre, no hay que confiar. No, él es bueno contigo, bueno con su dueño o con los que conoce, pero con los que no conoce. No, si en la calle claro, porque le está dando la patita, lo está acariciando, pero en el consultorio tiene miedo, ¿sí? Y de miedo también puede atacar. Miren, fueron 4 signos cardinales de la inflamación y después vinieron muchos autores, que está Paracelso y un montón, que dijeron que hay un signo cardinal más, pero que nadie les hacía caso. O sea, nadie les daba el crédito, ¿no?, de decir, oye, sí, verdaderamente hay un quinto. Virchow en el siglo XIX, y Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología moderna, recién dijo, sí, es verdad, hay un quinto signo, y recién ahí dieron crédito al quinto signo. ¿Cuál es el quinto signo? La pérdida de la función. Y mientras dure la inflamación, pues no, esa parte donde se ha dañado el órgano tejido, pues no va a funcionar. Eso es lo que quería decir, y que ya lo sabían hace mucho tiempo, pero que nadie daba crédito, nadie le daba valor. Hasta que Virchow tuvo que decir, sí, es verdad. Hunter fue el primero en decir que la inflamación es algo saludable, tiene un efecto saludable en el paciente. Y también dijo que la inflamación no es una enfermedad, sino que cosa es una respuesta inespecífica. Es más, ¿no? Ahora le ponen que es una respuesta estereotipada. ¿Y por qué estereotipada? Porque siempre es lo mismo. La respuesta siempre se da igual, de igual forma. En cualquier sea el órgano, tejido, siempre se da de la misma manera. Igual imposible. Pero que es un efecto saludable, ¿no? O sea, que sientas dolor cuando tienes inflamación, no te preocupes, estás vivo. O está vivo el que lo está padeciendo. Meshnikov, un biólogo ruso, fue el primero en descubrir la fagocitosis, lo observó. Miren que ese tiempo recién se estaba viendo, o se estaban probando, o se estaban descubriendo los microscopios, ¿no? Y él pudo ver, ¿no?, la fagocitosis. Y cuando él ve la fagocitosis, y él dice, la fagocitosis, y él piensa que la fagocitosis, ¿no?, es el objetivo de la inflamación. Él dice, no, la inflamación es llevar a las células fagocíticas a que fagociten al agente agresor. Y él pensó eso, y cuando dijo eso, todo el mundo se burló de él. Porque en ese tiempo todavía estaba el concepto humoral, ¿no?, de que no, que los líquidos y los humores y que no sé cuánto, y a él le decían que estaba loco. Pero él pudo observar en los primeros, miren esos microscopios que existían en ese tiempo, y ahí él supo observar. Inclusive observó a los fagocitos, que creo que son macrófagos, si no me equivoco, cómo fagocitaban a las bacterias. Y para él fue pues un gran descubrimiento, pero nadie lo tomó en cuenta hasta que después ganó el premio Nobel junto con Ehrlich, cuando hablaron acerca de la inflamación, que había tanto una respuesta humoral como también una respuesta de tipo celular. Ahora, lo que no sé es si ganó su premio Nobel después que se murió, como toda la historia, ¿no? Lo reconocen después del muerto. Este señor, Thomas Lewis, a inicios del siglo XX, él hizo muchos experimentos con respecto a la inflamación, ¿no? Hizo varios. Pero hay uno que es el más sencillo de todos, ¿no?, que le llaman la triple respuesta de Lewis. Fue donde descubrió, ¿qué cosa?
donde descubrió los mediadores químicos de la inflamación. El mediador químico de la inflamación, el principal, ¿sabe qué descubrió? La histamina. ¿Ya? Él descubrió la histamina y dijo, la histamina es el mediador químico de la inflamación. O sea, esta sustancia es la responsable de todo lo que ocurre en la inflamación. La hiperemia, el dolor, la congestión, el edema, todo es por responsabilidad de la histamina. Y se pensó por mucho tiempo que era la única sustancia, ¿no?, química mediadora de la inflamación. Pero luego se descubrieron que no es la única, hay muchas sustancias químicas. En la versión, en la séptima, hasta en la octava creo, hablaba el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotran, decían que todavía se están descubriendo mediadores químicos in vitro, pero en la novena y la décima, mutis, no dicen nada. No sé si ya dejaron de descubrir más mediadores químicos o ya no quieren ponerlo más, porque es una lista larga. Bueno, entonces, a partir de esto, a partir de este descubrimiento, de esta histamina, pues vino lo que lógicamente tiene que venir. ¿Cuál? Los antiinflamatorios. A partir del descubrimiento de la histamina, comenzaron también a ¿qué? A descubrir o a proponer o a hacer los antiinflamatorios. Por este descubrimiento. Por eso este señor debe hacer un monumento, ¿sí o no? Todas las marcas transnacionales e internacionales que producen estos antiinflamatorios que te venden en la esquina de tu casa y que todos tomamos indiscriminadamente, ¿no? Te duele el pelo, tómate esto. Te duele el callo, toma esto. Te duele el ojo, toma. Te mandaste una borrachera y dama, toma tu. Te duele la cabeza. Oye, si esta pastilla es para la migraña, imagínate, pero tu dolorcito de cabeza no pasa nada, toma más. Yo no tomo, porque no le gusta que le duele, ¿no? ¿Quiere usted que le duele? Bueno, miren, hablemos de este experimento que él hace. Es un experimento bien sencillo, que lo puede hacer cualquiera. Dice que acá era regla más. Entonces él agarra y dice que este experimento puedes realizarlo con un instrumento que es ROM y que vas a producir una fricción sobre la piel, como por ejemplo puede ser una regla, ¿no?, que no tiene el filo agudo porque si no nos cortaría, ¿no? Dice que si lo pasas varias veces por la piel, entonces la primera reacción a los 30 segundos después de friccionar, tiene que friccionar no muy fuerte pero sí moderadamente. Lo primero que sucede a los 30 segundos es que esa zona donde estás friccionando se vuelve pálida, pero solamente a los 30 segundos ocurre, ¿eh? Después de los 30 segundos desaparece, no se ve, por eso hay que estar bien atento, ¿ya? Dice que eso se debe a una vasoconstricción, pero a los 30 segundos, si ya no ves a los 30 segundos, piña, ya no ves masa, es rápido, pero luego dice que a los minutos, ¿qué sucede? A los minutos sucede que esa zona que estaba pálida se pone roja, y eso rojo es la hiperemia, que sí dura. O sea, que sucede, no sé si a los 2 o 3 minutos, que se pone roja y dura y perdura. Y suele verse. Todas se pueden ver. Pero luego, al cabo de otros 3 minutos, ya la zona roja, además de estar roja, comienza a hincharse a su alrededor. Y ahí está, ¿no? La primera, la vasoconstricción. La segunda, la vasodilatación. Y la tercera, el edema. Y esa es la triple respuesta del edema. Nada más. Algo sencillo. No crean que es lo único que él ha hecho. Él ha hecho muchos experimentos con respecto a la inflamación, pero ese es uno de los más sencillos y más popular, que le llama la triple respuesta del edema. Bien. Ya hemos dicho que los signos cardinales, ¿no?, de la inflamación fue descrito por Celso, 30, 40, 44 siglos, no sé. Ahí que discutan y se peleen, ¿no? Pero la cosa es que ahí fueron descritos, ¿no?, por Celso, donde dice que estos signos cardinales son el rubor, ¿no?, que es la coloración roja, o el enrojecimiento por la hiperemia, el calor, que también es producido por la hiperemia, el tumor, que lo llamó tumor, pero en realidad es la hinchazón, ¿no?, porque está saliendo el exudado líquido,
es la característica más importante de la inflamación aguda, y el dolor, ¿no? El dolor, que nos dicen que esto sucede por presión y mediadores químicos. Bueno, la presión que ejerce el edema, ¿no?, sobre las terminaciones sensitivas que causan el edema y otras sustancias más que producen dolor. Luego Galeno añadió la cuarta, que es la pérdida de la función, pero ya saben que tiene que venir Virchow y decir, sí, es cierto, hay una quinta. Virchow no descubrió nada ni dijo nada. Lo que dijo fue Galeno, o de repente otro autor, no sé. Pero el que dio crédito y dijo, sí, como es el padre de la patología, dijo, sí, es verdad, hay quinta función, o quinto signo cardinal. Bueno, y acá en esta caricatura tratan de expresar los 5 signos cardinales. Acá está el calor, que le está quemando el rubor, que siente vergüenza porque se le cayó la túnica, el edema, que es un gordito acá. Pero mira, todos a pesar de lo que tienen, siguen sosteniendo, ¿no? La función acá no se pierde. El dolor, que le pusieron el callo, ¿no?, y la pérdida de la función porque él no puede sostener nada porque ya también ha magullado la pierna, ha magullado el brazo. Entonces la quinta, que es la pérdida de la función en la inflamación. Ese no me gusta, pero ahí está, el rubor, el calor está caliente, está asado, el dolor, le duele la cabeza, la yema, el edema porque está hinchadito el dedito, y la pérdida de la función, no mueves tu dedo, como yo que no puedo mover mi brazo. El miércoles me he caído con el brazo estirado y ahora no puedo levantar el brazo. O sea, no puedo escribir puedo escribir la pizarra acá nomás, no puedo ir más atrás, así que no voy a escribir. Sí, pues me caí. Cuando le cuento me he caído, que otra vez. Bueno, miren, estos son algunos mediadores químicos de la inflamación. Miren, aquí se están mencionando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que son los que vamos a hablar un poquito acerca de ellos, ¿eh? Pero hoy día no, ¿ya? Hoy día no, la siguiente clase. Pero miren, ¿qué les parece? Acá se están mencionando 8, hay más todavía, si hay más. Pero bueno, este cuadro nos indica cuáles son los principales mediadores, los que están acá en esta lista, dónde los vamos a encontrar o quiénes lo producen. Y luego nos dicen cuáles son las acciones. Bueno, los cuadros están para que te lo aprendas de memoria, ¿ya? Porque eso, ¿cómo se llama? Aprenderse algo de memoria, ¿cómo se llama? Se llama pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. ¿Qué estás haciendo en tus neuronas? Las estás matando ahí. Ahí se te va una coma, ya no sabes nada, se te desarmó todo. Pero sí es bueno analizar el cuadro. Miren, estas son las principales acciones. Miren ustedes cuáles son las acciones que se repiten en la mayoría de los mediadores químicos. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Una nada más? Mira, la primera es el vasodilatación y aumento de la permeabilidad, activación endotelial. La segunda es la prostaglandina, vasodilatación, pero también produce aumento de la permeabilidad. No la han puesto ahí, porque la prostaglandina es un potente productor de edema también, entonces ahí también. Leucotrienos, aumento de la permeabilidad, muy bien. Citocinas, esas son más parasistémicas. Y miocinas, factor activador de las plaquetas, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Complemento, vasodilatación. Cininas, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Cuántas veces se está repitiendo? Casi todas. Ya, esa es la que más se repite, ¿sí o no? En la mayoría de los casos. O sea, ¿qué van a hacer principalmente los mediadores químicos de la inflamación? Vasodilatación e incremento de la permeabilidad. Así como hay unas acciones que en la mayoría de los casos realizan estos mediadores químicos, hay algunos que son casi exclusivos. O lo produce uno o solamente lo producen dos. Ejemplo, el dolor. ¿Quién es el único que produce dolor?
¿O quiénes son los únicos que producen dolor? Las prostaglandinas y la acidez. La fiebre. ¿Quién está en la fiebre? Ya ves, las citocinas y la prostaglandina. Entonces, como pueden ver ustedes, hay acciones o que se repiten mucho o que solamente lo tienen algunos nada más. Eso sí, ¿no? Y eso es analizar un cuadro, no aprendértelo de primero. Además no te va a alcanzar el cerebro y no estés ahí ocupando tu memoria con algo que no te va a durar, ¿no? Bueno, y acá está también la lista de mediadores químicos, pero ¿por qué? Por acción. Vasodilatación, incremento de la permeabilidad, que no se repiten mucho, que están por aquí, están la fiebre, las náuseas, el dolor, ¿no? Y el daño tisular. ¿Quién produce daño tisular? Eso es importante. Mire, ¿quién te produce daño tisular? Los neutrófilos y macrófagos. Los lisosomas de los macrófagos o los gránulos que contienen o que destruyen a la matriz de las metaloproteínas, por ejemplo, el oxígeno reactivo, las especies de oxígeno reactivo, que también van a producir ¿qué cosa? Daño tisular. Claro, no lo hacen a propósito, ¿no? Sino lo hacen en el afán de tratar de eliminar a la gente, es que producen también daño en el tejido. Bueno, tipos de inflamación, la inflamación aguda y la inflamación crónica. Bueno, primero, ¿por qué le decimos aguda y por qué le decimos crónica? Porque eso está en relación al tiempo, ¿no? La inflamación aguda se da un tiempo corto, que pueden ser horas, días, pero no semanas, ¿no? Podemos ir hasta una semana, probablemente, aunque no creo, ¿no? Pero es corta, dicen. Minutos, horas, unos pocos días. Se inicia rápidamente y se caracteriza primero, dice, ¿por qué? Porque hay un sudado de ¿qué? ¿De qué dice? Acá. De fluidos y plasmáticos todavía. Entonces, si es un fluido plasmático, está diciendo que este líquido es rico ¿en qué? En proteínas, ¿ya? Porque esa es la característica principal de un exudado líquido, que es rico en proteínas, ¿ya? Pero también está la presencia de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? De los neutrófilos. Entonces, toda inflamación aguda, en términos generales, siempre voy a tener líquido, es un exudado líquido, y también a los neutrófilos. Son los que van a estar presentes en todos los tipos de inflamación aguda, siempre, ¿ya? En cambio, la inflamación crónica, la duración, porque primero se menciona el tiempo, semanas, meses, inclusive puede ser años también. ¿Y cómo se caracteriza? Mira, ¿no? Y habla primero de las células inflamatorias. Mientras acá, en la aguda, son los neutrófilos, en la crónica, ¿quiénes están? Los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas. Mientras que en la aguda está uno solito, en la crónica siempre van a estar los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas. Pero también hay otra cosa que caracteriza una inflamación crónica. ¿Cuál es? La fibrosis, que ya la conocemos, ¿sí o no? ¿Es un tejido o no es un tejido la fibrosis? Entonces, las características son bastante extremas, ¿sí o no? Mientras uno se hincha, el otro está poniéndose más denso, ¿sí o no? Por la cantidad de fibrosis que puede. Y también por la presencia de las células inflamatorias. La inflamación aguda. Mira, ¿de acuerdo? Esto es lo normal, ¿no? Las células en el centro que llevan la columna axial, en el plasma acá. Luego, cuando hablamos de trasudado, como tú puedes ver, el líquido sale, ¿no? Por entre las uniones endoteliales sale líquido, solamente líquido. Mira, acá no sale nada de proteínas, ¿eh?
solamente líquido porque es un desequilibrio de presiones nada más. Pero un exudado, miren, estos espacios se abren y permiten la salida del líquido y de las proteínas. Y además también aquí, las células inflamatorias como los neutrófilos. Otra cosa nos dicen acá, miren, inflamación, dice vasodilatación. ¿Y qué más? Y éstasis. Incrementados. Incremento de los espacios interendoteliales y migración de los neutrófilos hacia los gusanos. Y acá nos vienen estos dibujitos, ¿no? Este es el libro de Steven C. Lower, que pone primero el dibujo y después pone la micro, ¿no? Como puedes ver aquí el dibujo, hay un vaso sanguíneo, aquí está el vaso sanguíneo, y cómo los neutrófilos comienzan a marginarse hacia el endotelio, y algunos ya han salido, pues, ¿no? Y bueno, y acá, ¿qué le parece eso, no? El vaso ya está, se supone que ya se comienza a dilatar, ese también se está dilatando, pero también puedes ver que hay una laxitud, ¿no? Se nota que está laxo. Sí. Y esa laxitud se debe porque el líquido sale, ¿sí o no? Y cuando el líquido sale, comienza a comprimir a las fibras colágenas o también las dispersa. Y por eso vemos de esa manera, ¿no? Bueno, y los neutrófilos que están emigrando también. Bueno, acá hay otra foto también, que todo este es el vaso que está también abierto, dilatado, y que los neutrófilos se comienzan a marginar hacia el endotelio. Aquí algunos ya han salido. Bueno, si hablamos de la inflamación aguda, la inflamación aguda se caracteriza porque hay tres fases en las cuales se caracteriza esta inflamación aguda. La primera, los cambios vasculares. La segunda, el aumento de la permeabilidad. Y la tercera, la migración de los leucocitos. En este caso, ¿se va a hablar de qué? Se va a hablar de los neutrófilos. Vamos con la primera. Los cambios vasculares. En los cambios vasculares, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la dilatación arteriolar. Y también vamos a ver la congestión. O sea, vamos a ver la hiperemia y la congestión. Esos cambios vasculares en la inflamación es la hiperemia y es la congestión. En la hiperemia va a haber entrada masiva de sangre, ¿no? De sangre arteriolar, o sea, de sangre oxigenada. Y por lo tanto, ¿cómo va a estar la zona afectada? ¿Cómo estará? Roja ahí y caliente. ¿Por la hiperemia no se pone roja y caliente? Ahí te peñezco tu oreja, ¿cómo se pone? ¿Se pone rojo y caliente o no? ¿Cierto? Entonces, acá la hiperemia se debe porque hay una vasodilatación arteriolar y también hay éstasis. La éstasis o congestión son sinónimos, por eso lo mencionan ahí. Pero ahora hemos dicho que aquí los responsables, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los responsables de todos los eventos de la inflamación? Los mediadores químicos de la inflamación. ¿Y quiénes son los responsables? Miren, ¿quiénes son? Las aminas vasoactivas. ¿Quién es una amina vasoactiva? La histamina es una amina vasoactiva. La histamina. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Principalmente la amina vasoactiva, la histamina y también la serotonina. ¿Qué nos dice también acá? Cuando hablan de la congestión, ojo, dice, ¿cómo se produce la congestión? ¿Sí? ¿Una pregunta? Ahí va.
Bueno, miren lo que dicen de la congestión, ¿no? La congestión en la microcirculación, o sea, en las vénulas y los capilares, la sangre se vuelve lenta. No dicen, pero por incremento en la permeabilidad en la microvasculatura, con la salida de líquido, ¿no? Con proteínas hacia los tejidos extravasculares. Por eso es que se vuelve lenta, dicen, ¿no? Y por eso es que también es la responsable de la congestión. Pero también esto va a hacer que la sangre se vuelva más densa, ¿sí o no? En el lado venoso o en el lado de los capilares. Por eso dice que hay una hemoconcentración en todo lo que son los capilares, o modificaciones en la circulación de las células sanguíneas. ¿Especialmente de quién? De las células inflamatorias. ¿Quién? Los neutrófilos. Los neutrófilos se comienzan a marginar, se comienzan a acercar ¿a dónde? Al endotelio. Aquí se comienzan a acercar al endotelio. ¿Se acuerdan que en la trombosis quiénes se acercaban cuando se desarmaba la corriente sanguínea? En la trombosis, ¿quiénes se acercaban al endotelio? Las plaquetas. También, ¿no? Pero recuerda que no estamos en curso. Ya vamos. La segunda, ¿no? El segundo evento propio de una inflamación aguda viene a ser el aumento de la permeabilidad. ¿Qué queremos decir con el aumento de la permeabilidad? La salida de líquidos, ¿sí o no? Que es una de las características. La salida del fluido rico en proteínas, que se llama el exudado, va a salir ¿a dónde? Hacia el intersticio, ¿no? Y nos dicen que este fluido o este exudado líquido es la característica principal y de mayor especificidad de la inflamación. ¿Y cómo sucede esto, no? ¿Cómo es posible que del vaso sanguíneo puede salir el líquido? O sea, puede salir el plasma prácticamente. Nos dicen que esto puede hacerlo a través de la formación de ¿qué? De espacios entre las células endoteliales. Entre las células endoteliales hay un espacio y por ese espacio va a tener que salir el líquido, cargado o rico en proteínas. Estos espacios virtuales se producen, aquí se produce el escape de las proteínas, el líquido con proteínas necesariamente. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos para que se incremente la permeabilidad? Son 3 mecanismos, así como 3 son los eventos de la inflamación aguda, que son la vasodilatación, incremento de la permeabilidad y la migración de los neutrófilos o leucocitos, así también para el incremento de la permeabilidad también son 3 eventos. ¿Cuáles son? Primero, la contracción endotelial. ¿Quién es el responsable de contracción endotelial? ¿Qué dice ahí? La amina vasoactiva. Otra vez, ¿no? ¿Quién? La histamina. Pero dice que este efecto de la histamina es rápida, es inmediato. Es inmediato. ¿Dónde vamos a encontrar la histamina? La histamina la vamos a encontrar en gránulos ya preformados, que pueden estar dentro de los basófilos o también de las células cebadas, o también llamadas mastocitos, en el tejido conectivo. Dice que estas células cebadas se encuentran estratégicamente ubicadas ¿dónde? Cerca a las vénulas. No, pero no cualquier vénulas, ¿ah? Dice que estas vénulas tienen que medir entre 20 a 60 micras de diámetro. Pero son especialmente las que están ubicadas ¿dónde? En las mucosas o en la piel. Y dicen que estas células endoteliales tienen que tener receptores para esa histamina, los receptores H1. ¿Para qué? Para que las células endoteliales se contraigan y abran estos espacios y pueda salir las proteínas junto con el líquido. Pero la acción de esta histamina o la acción de esta contracción endotelial es muy rápida y pasajera. ¿Ya? Es rápida y pasajera. En el segundo mecanismo, ahí está, miren. Esto es lo que sucede, ¿no? Las células endoteliales se contraen, se abren estos espacios y por ahí sale el líquido junto con las proteínas. Miren, esto se puede producir en vénulas, también en los capilares. Las aminas vasoactivas son las principales, pueden ser otras, los leucotrienos, recuerden que hay varios que se repiten, que hay vasodilatación e incremento de la permeabilidad, ¿no? Son las más frecuentes, es rápido y de corta duración, solamente dura minutos. Bien, la segunda y la tercera se parecen mucho, miren, bastante se parecen, ¿no?
Porque dice lesión directa de la pared con necrosis, lesión directa también. Con desprendimiento de las células, con desprendimiento de las células. Entonces, entonces ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que esto sucede cuando, dice que esto sucede en lesiones graves. En cambio, ¿esto cuándo sucede? En lesiones leves o moderadas. Esto sucede cuando, dice, puede producirse por quemaduras o infecciones, pero graves. Esto sucede cuando, leve o moderada, cuando son lesiones térmicas, que pueden ser las quemaduras celulares por la radiación ultravioleta, por rayos X o por algunas toxinas bacterianas. Pero algunas toxinas bacterianas que también van a producir lesiones térmicas o leves, porque las graves están mal. Entonces, ¿cuándo se pierde la permeabilidad? O sea, ¿cuándo sale líquido? En el momento que se produce la lesión del vaso sanguíneo. ¿Hasta cuándo dura eso? ¿Hasta cuándo dura? ¿Hasta qué? Hasta que los vasos se trombosen o se reparen. Condiciona una respuesta inmediata y sostenida. ¿Ah? ¿La anterior cuál era la respuesta? ¿Ah? ¿Cómo era la respuesta anterior? Rápida y pasajera. ¿Y esta cómo es su respuesta? Inmediata y sostenida. ¿Hasta cuándo se sostiene? Hasta que los vasos se trombosen o se reparen. Quemaduras graves, quiere decir quemaduras graves de segundo o tercer grado, que producen lesiones de quién? De los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero una quemadura en la cual ya no hay piel. Si no hay piel, ¿qué pasa con los líquidos? Se pierden, ¿sí o no? Porque la piel también es una barrera. Y si no tienes esto, comienza a salir el líquido. Por eso que los quemados les ponen siempre unas gasas, ¿no? Para tratar de contener eso y ya no se pierda más líquido, porque puede morir hasta de una hipovolemia, pérdida de líquidos en extremo. Si es que hay un gran porcentaje de extensión de la piel que se ha quemado y también que se ha perdido. Bien, entonces esto. Y en cambio esto de acá, por lesiones térmicas principalmente, ¿no? Tiene un patrón tardío y prolongado, ¿no? Especialmente las lesiones por quemaduras solares, ¿no? ¿Quién ha experimentado quemarse en el sol a ver por mucho tiempo? Se te pone roja, ¿no? Cuando llegas a tu casa ya no puedes ni tocarte la espalda y recién al siguiente día te salen las ampollas, no te salen las ampollas. Dice que aproximadamente después de 12 horas, aproximadamente. Y después siguen en aumento más, y las ampollas siguen creciendo, ¿no? Hasta que se rompen y después se te desprende la piel y te nace una piel bonita, que igual la quemas también, porque quieres estar bronce, ¿no? Bien, entonces a eso se deben las lesiones térmicas, y eso no sucede solamente con nosotros, cualquiera que se exponga, ¿no?, al sol, ¿no?, tan exageradamente puede producir esto. Conocí una persona que dice que se puso tanto al sol, estaba en el Cusco y le salieron ampollas acá en el cuero cabelludo. Ahora, los pelos, nuestros pelos que son duros, imagínate un animal que no está acostumbrado a eso, también va a poder producir eso. Claro que sí. No los que ya no están acostumbrados a los rayos solares de allá del Cusco. Entonces, la figura es esta, ¿no?, que hay un daño directo a las células endoteliales que se van a desprender y producto de ese desprendimiento o lesión, por ahí va a salir el líquido con las proteínas. Bien. La tercera, hemos visto vasodilatación, incremento de la permeabilidad, que tiene 3 mecanismos, y ahora vamos a ver cómo salen los leucocitos. Bueno, esta migración de los leucocitos o de los neutrófilos específicamente para la inflamación aguda, ¿no?, dice que aporta la célula de la sangre al tejido inflamado. En aquellas células que tienen la función de ¿qué cosa? De la fagocitosis. Dice, se inicia en la fase de congestión pasiva o de éstasis de la microcirculación, donde junto con la hemoconcentración los hematíes se siguen disponiendo en el centro, yo no sé para qué lo ponen ahí, pero los leucocitos comienzan a aproximarse a la pared endotelial, ¿no?
Los leucocitos están representados principalmente por los granulocitos, que están neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, y las células mononucleares, que tienen solamente un solo núcleo y no es lobulado, como es el caso de los linfocitos, los monocitos, principalmente. Bien, entonces se le llama fagocitos solamente a dos, ¿no? A los neutrófilos, ¿de quién? Y a los macrófagos. Pero ojo, a los macrófagos se llaman así cuando están fuera de los nodos. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas fases? Yo creo que ustedes ya lo conocen. Ahí está, ¿no? La marginación, el rodamiento, la fijación y la emigración. ¿Quieres saber cómo se hace? Ahí tu dibujito para que lo veas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando hay éstasis, en el proceso de éstasis ya comienzan los neutrófilos a acercarse al endotelio. Comienzan a acercarse al endotelio. Y conforme se acercan al endotelio, comienzan a rodar. Para que estos se acerquen al endotelio, tiene que comenzar a expresar moléculas de superficie. Los neutrófilos y también ¿quién? El endotelio. Y estas moléculas, ¿no? Estas sustancias de superficie tienen que coincidir, las que tiene el neutrófilo y las que tiene el endotelio. Y por eso comienzan a rodar los neutrófilos hasta que se encuentran, ¿no? Hasta que se encuentran como es la cerradura con la llave. Una vez que coinciden, se adhieren y se fijan. ¿Y necesariamente tienen que hacer esto? Sí, necesariamente tienen que hacer esto, para que después de esta adhesión los neutrófilos comienzan, ¿no?, a producir otras moléculas de superficie que le van a permitir, ¿qué cosa? Salir por las uniones intercelulares hacia afuera del vaso. Y una vez afuera del neutrófilo, ¿qué hace? Dice, chao, me liberé. No. Tiene que dirigirse ¿dónde? Al foco inflamatorio. ¿A través de qué? A través de las sustancias de quimiotaxis. Las sustancias de quimiotaxis es como su brújula, ¿no? Lo va a dirigir a dónde tiene que ir. Pero miren, esos son todos los eventos. Ahí están las sustancias de superficie que está ahí: integrina, selectina, ¿no? Ligando de la integrina, la ICAM1, los proteoglucanos, la selectina B, la selectina E, etcétera, ¿no? Pero también verás que aquí también interviene un macrófago que ya ha fagocitado a la gente y que está soltando sustancias que van a estimular al endotelio para que también produzca las moléculas de superficie. Necesariamente tiene que ser así en ese. Entonces, esto es todo lo que sucede en la migración de los leucocitos. Algunos dicen la inmigración cuando comienza a salir. Este proceso de que el neutrófilo salga entre las uniones intercelulares es el mismo mecanismo que utilizan los glóbulos rojos para salir del vaso sanguíneo en una congestión. ¿Se acuerdan cómo se llama ese mecanismo? La diapéresis. Eso es la diapéresis. Pero lo van a lograr solamente cuando hay una lesión. Después de la lesión hay otras moléculas como son el PKM1, C31, y puede atravesar la pared del vaso sanguíneo por las uniones intercelulares, ¿no? Creo que eso lo han visto en donde, MIG1, ¿no? ¿Y se acuerdan? Miren, ¿qué les parece? Ay, qué bonita esta foto, ¿eh? Se pasó. Miren la marginación de los leucocitos comienzan a marginarse sobre el endotelio y comienzan a rodar. Claro que nosotros no vamos a ver cómo rueda, ¿no? Pero este nos dice que está rodando, miren. Y acá está atravesando, miren, el endotelio. Y hay otros que ya están afuera. Y que aquí ya están, creo que están fagocitando, miren. Entonces, acá los neutrófilos, algunos están ya destruyéndose también, pero ya están en plena fagocitosis. Bueno, y acá está, ¿no?, la adhesión, los leucocitos se activan.
fija, emigra, comienzan a modificar su estructura, su morfología para que puedan atravesar el endotelio y así poder salir. Recapitulando, la inflamación aguda, los cambios que se producen en la lesión tisular después, se deben a tres procesos. ¿Cuáles? La vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y la salida de los leucocitos. El resultado es un acúmulo de fluido, o sea, de líquido rico en proteínas, con fibrina y presencia de leucocitos. En los primeros 10 a 15 minutos se produce hiperemia por dilatación de las arteriolas, dilatación de las vénulas y apertura de los capilares. A ver, ¿cuál sería la explicación para que los neutrófilos sean las células que más predominan en una inflamación aguda? ¿Por qué? Ahí te dice, ¿no? Y estos predominan entre 6 a 24 horas. Después son sustituidos por los macrófagos. La secuencia se explica por, a ver, la primera dice, la expresión de las moléculas de adhesión primero se expresan ¿para quién? Para los neutrófilos. Las moléculas de adhesión o de superficie primero se van a expresar para los neutrófilos. O sea, por eso los primeros en salir son los neutrófilos. Segundo, los factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos que primero se producen es ¿para quién? Para los neutrófilos. O sea, por más que el macrófago sale, ¿a dónde me voy? No hay sustancia química para el macrófago. Pero si hay sustancia química o mediador químico, quimiotáxico o sustancia quimiotáctica solamente para el neutrófilo, no para el macrófago. Por eso es que el neutrófilo está presente en una inflamación aguda. Y la tercera razón por la cual el neutrófilo está presente en la inflamación aguda es porque la vida de los neutrófilos es una vida bien corta. ¿Cuánto dura? Entre 24 y 48 horas. Esto quiere decir que un neutrófilo realiza su función de fagocitosis y luego ¿qué le pasa? Se muere. Se muere. Y por apoptosis, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede y estas son las tres razones por las cuales nosotros tenemos a los neutrófilos presentes en la inflamación aguda. No que cuando yo pregunto esto que dice, porque son la primera defensa del cuerpo y que no sé cuándo reviviría. ¿Y yo por qué hablo de eso? Y no sé qué más, creo que están dentro de sus conceptos, que más lo que han captado, y esto que estoy diciendo, y esto que estamos viendo, tomen en cuenta. Trae esto bien. Bueno, pero ojo, siempre hay excepción a la regla, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas excepciones a la regla? Aquí está, dice. Cuando se trata de infecciones por pseudomonas, las pseudomonas son unas bacterias bastante difíciles de poder eliminar, ¿no? También están implicadas en las infecciones hospitalarias. Bueno, ¿no? Pues un paciente estaba con la defensa baja, ¡pum!, le comienza a poder la pseudomona y no la suelta. Y lo mismo puede ser también en diferentes zonas sanitarias, también puede estar la pseudomona. Y es bravo. Dice que acá los neutrófilos van a predominar durante un proceso hasta 7 días, o sea, una semana. Y de repente algunas veces un poco más, cuando debería de durar poco, ¿no? Ahora, cuando se trata de infecciones virales, dice, aquí los que van a predominar no van a ser los neutrófilos, sino van a ser ¿quiénes? Los linfocitos y las células plasmáticas, cuando se trata de infecciones virales. Ahí no vamos a ver los neutrófilos, verás uno o dos de repente, pero los que más predominan serán los linfocitos en una infección viral aguda. ¿Ya? También en los procesos por parásitos, o sea, las parasitosis, cuando llegan los parásitos y las reacciones de hipersensibilidad, principalmente la una, aquí lo que más va a predominar no va a ser los neutrófilos, sino van a ser ¿quiénes? Los eosinofilos. ¿Ya? No te olvides, ¿ya? Esa es la excepción a la regla. La fagocitosis. Acá nos dice la fagocitosis, creo que ustedes ya lo conocen, ¿no? El oxígeno, las especies reactivas del oxígeno entran en la fagocitosis, hay un consumo de oxígeno y se producen los metabolitos reactivos del oxígeno. Ahí está. Pero miren, dicen que estas moléculas reactivas del oxígeno, como son
peróxido de hidrógeno no basta para la eliminación de las bacterias. Por eso es que estos, bueno, en este caso son macrófagos. Estos macrófagos, ¿no?, con un medidor químico de la inflamación, que es el óxido nítrico, ¿no?, junto con las especies reactivas, pues van a producir la destrucción de las bacterias, ¿no?, principalmente de las bacterias. En el caso de los neutrófilos, este peróxido de hidrógeno se va a unir a la mieloperoxidasa y van a obtener una acción mucho mayor y más efectiva, y así pueden eliminar a las bacterias principalmente. Bueno, ahí están los gránulos específicos, azurófilos, que de repente ya lo he estudiado y que yo de verdad no tengo ganas de mencionar. Pero sí te voy a mencionar algo que no sé si lo habrás escuchado, que se llama las trampas extracelulares de los neutrófilos, las llamadas las TEN, que son redes fibrilares. ¿Dónde se encuentran? En la cromatina, ¿ya? Pero que estos neutrófilos sacan, ¿para qué?, ¿no? Bueno, aportan una elevada concentración de sustancias antimicrobianas en los sitios de infección para evitar la diseminación de organismos, y los van a atrapar justamente en esas microorganismos. Es producido por los neutrófilos en respuesta de patógenos infecciosos. En su formación, el núcleo claro se pierde, porque estamos hablando de qué cosa, estamos hablando de redes fibrilares de cromatina nuclear. Y aquí lo demuestra, ¿no? Ahí está, dice que los neutrófilos con citoplasma teñido de verde, los núcleos teñidos de rojo y el citoplasma teñido de verde. Como tú puedes ver, miren, así está. ¿Y qué es lo que pasa con el neutrófilo? Sacan la cromatina y tratan de atrapar a quién, a las bacterias, ¿no? Aquí esta es una microfotografía electrónica, que es la cromatina fibrilar, que atrapa a las bacterias para evitar su diseminación. Esas son las trampas extracelulares de los neutrófilos, que se llaman con las iniciales de T. Y por supuesto se mueren, pues si saca su cromatina ya se inmolan, pero sí son de generosos los neutrófilos. Resultados. No sé qué son resultados. Inflamación. Vamos a pasarlo rápidamente porque creo que ya no nos queda mucho. Los tipos de inflamación aguda. La primera es la inflamación serosa. La inflamación serosa se caracteriza, ¿por qué? Porque es un exudado líquido rico en proteínas. Hay muy pocas células, ¿no? Nos dicen que es la mínima duración, hay poca lesión celular. ¿Y dónde ocurre esta inflamación serosa? Principalmente en las membranas serosas. ¿Cuántas membranas serosas hay? Y todo se empieza con P: pleura, peritoneo y pericardio. Pero también la inflamación serosa puede ocurrir en el pulmón. ¿Sí? Porque yo puedo tener una neumonía serosa, el líquido. Ahora, este líquido es un líquido rico en proteínas que se tiñe intensamente con leucina, ¿no? Para diferenciarlo de qué? De la congestión con el edema pulmonar. ¿Te acuerdas de la congestión con el edema pulmonar? Ya, igualito que había una sustancia rosada, igualito también va a haber una sustancia rosada. ¿Habrá formación de burbujas de aire o no? Bueno, sí, también hay, porque es la burbuja es la unión de ¿qué? De líquido con el aire, ¿sí o no? El exudado seroso es líquido también, y hay aire en el espacio, entonces también puede formarse. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno va a haber muchos glóbulos rojos de repente, ahí junto con el exudado líquido, con el exudado sustancia rosada acidófila. En la neumonía serosa, en vez de haber glóbulos rojos, ¿habrá qué cosa? Neutrófilo. Entonces, ¿sí puedo diferenciarlo? Sí lo puedo diferenciar. Yo te engañé, ¿no? Porque de repente te da una neumonía serosa y te he dicho, esa es congestión y edema pulmonar. Ahora te voy a dar otra vez la lámina y vas a decir, ¿te engañó o no te engañó? ¿Ya? En la práctica. Bueno, ¿y cómo puedo yo distinguir un trasudado de un exudado? Hemos dicho que el trasudado es una sustancia translúcida, ¿sí o no? Que puede tener un color amarillo, rojizo, pero siempre translúcido o transparente. Un trasudado es turbio.
Turbio por el agente, turbio porque también tiene fibrina, ¿ya? Y lo hace turbio, el exudado. El trasudado, ya les he dicho cómo es, traslúcido, transparente, puede ser amarillo, puede ser rojo, pero siempre transparente. El exudado no, el exudado siempre es turbio, siempre es turbio. Y tiene mayor peso específico, por supuesto. Si es, ¿qué cosa? ¿Es rico en proteínas o no es rico en proteínas? Y si es rico en proteínas, su peso molecular es mayor. Y contiene también fibrina, por eso es turbio, ¿ya? Eso para que puedas diferenciar una peritonitis serosa aguda de una ascitis, ¿sí o no? ¿Ah? O de un hidrotórax de una pleuritis serosa, o un hidropericardio de una pericarditis serosa aguda. O sea, anda sacando tu línea. Bueno, esa es la inflamación serosa, la inflamación fibrinosa. Miren, acá puede ser que la inflamación fibrinosa sea un nivel más severo que una serosa. Entonces comenzará de repente por ejemplo, puede comenzar una neumonía como una serosa, pero después, si hay mayor daño o las bacterias siguen produciendo sus toxinas, ya no saldrá líquido. Entonces ya va a comenzar a salir, ¿qué cosa? Fibrina. La fibrina se va a comenzar a, ¿qué cosa? Se va a comenzar a precipitar y polimerizar afuera como un exudado. ¿Sigue las mismas características de la cascada? Sí, claro. Para producirse necesariamente, ¿no? La trombina tiene que mediar, ¿no?, la transformación de fibrinógeno en fibrina. Si tenemos que el líquido está saliendo con fibrinógeno, afuera también se puede precipitar. Sí, se puede hacer. Y ahí tenemos fibrina. ¿Dónde sucede la inflamación fibrinosa? También en todas las serosas: pleura, peritoneo, pericardio. Ahora, ¿también habrá una neumonía fibrinosa o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede haber o no puede haber neumonía fibrinosa? Sí, puede haber neumonía fibrinosa. ¿Por qué no? Si hay serosa, ¿por qué no puede haber fibrinosa? Claro que sí. Y esa es la más grave de todas las neumonías. Ahora, me he olvidado. ¿Alguna vez te ha salido una ampolla porque te quemaste? Sí. ¿O porque te pusiste un zapato viejo, Joselito? Sí. Ahora, una es por quemadura y la otra es por fricción, ¿sí o no? Esas son neumonías, esas son inflamaciones serosas, pero focales, ¿sí o no? Por quemadura o por fricción. Esas son formas también de inflamaciones serosas, ¿ya? Por si acaso. O sea, en la piel también puede suceder inflamación serosa, sí. ¿Cómo qué? Como las ampollas o las vesículas que se pueden presentar. Bien, aquí está, por ejemplo, este es pericardio. ¿Está lleno o no está lleno de fibrina? Bastante fibrina. ¿Qué nos dice de la fibrina? Dice que si la fibrina no se degrada, dependiendo de la cantidad, porque sea abundante como esta, por ejemplo, va a dar lugar a un proceso crónico, se va a organizar. Si es que no desaparece, si es que no es degradada y permanece por mucho tiempo, va a llevar a un proceso crónico, o sea, una fibrosis. Cuando se trata de órganos membranosos, o sea, órganos que tienen luz como los intestinos o como las vías respiratorias, las vías urinarias, la inflamación fibrinosa puede ser de dos formas. Se le llama fibrinosa pseudomembranosa o fibrinosa difterica. En la pseudomembranosa la fibrina se va a depositar sobre el epitelio del intestino o del bronquio y va a depositarse sobre un epitelio y nosotros lo podemos desprender con facilidad. Por eso se le llama pseudomembrana. Pero cuando en la diftérica la fibrina se deposita en la superficie epitelial que está gravemente dañada. ¿Qué significa gravemente dañada? En necrosis. Y forma una unidad que es difícil de poderla desprender. Y si la desprendes, ¿qué va a pasar? Pues dejas una superficie sangrante. A eso se le llama difteria. Pero solamente en órganos membranosos. En el resto solamente es inflamación fibrinosa. Bien, acá está, miren. Acá se nota esto de acá que ven, esto medio amarillo que ustedes ven acá, es fibrina con restos de contenido. Todo esto es la fibrina. No se ve bien, pero bueno, algo. Acá microscópicamente, recuerden
cruzada, formando, miren, fibrillas en donde están escasas, pero masas donde están donde hay bastante cantidad de fibrina, ¿no? Miren, están sobre esta superficie. Este es el pericardio, ¿no? Este es el pericardio visceral o epicardio, y todo esto es la fibrina. Entonces, en una serosa se está produciendo esto. La inflamación catarral, necesariamente la inflamación catarral ocurre donde ocurre en las mucosas, todas las mucosas. La característica principal que hay una elevación de la producción del moco, hay una hipersecreción de moco, pero también tiene que ir acompañada de características de la inflamación, como puede ser la hiperemia. Macroscópicamente voy a ver mucho moco, pero tiene que ir acompañada de hiperemia, no solamente el moco, la producción del moco. Y bueno, y microscópicamente, además de eso, también la presencia de células inflamatorias como son los neutrófilos. Y la inflamación hemorrágica, ojo, inflamación hemorrágica, no dice hemorragia sola. Presencia de sangre entera causada por infecciones graves o enzimas endógenas. Miren este estómago. Además de ser hemorrágica, que está muy roja, miren que las crestas están también hinchadas, o sea que hay edema. Se está acompañando también de otras características de la inflamación. Le quiere decir que la inflamación hemorrágica hace relieve a la superficie, cosa que la hemorragia simple y llana no lo hace. Ojo, hasta macro y microscópicamente, ¿eh? Acá también, además de la hemorragia, están las células inflamatorias. Entonces deja de ser una hemorragia y es una inflamación hemorrágica. Y estas dos inflamaciones necesariamente se tienen que ver microscópicamente, la eosinofílica, que tengo que ver los eosinófilos, y las monocitarias o inflamación linfocítica o inflamación no supurativa, que está el exudado rico en que, miren, acá están los eosinófilos, que necesariamente tengo que reconocer los gránulos, ¿no? Para reconocerlo como eosinófilos, si no serán neutrófilos nada más. Y las otras, los linfocitos, que están acá, que creo que más hay linfocitos, no veo las células plasmáticas muy bien, creo que esta parece que es una. Linfocitos, monocitos, muy pocos, pero células plasmáticas, que siempre lo vamos a ver en las infecciones virales. La más conocida por nosotros es la purulenta, también llamada la supurativa, donde miren están los neutrófilos, que estos generalmente siempre, ¿por qué? Por las bacterias, ¿no? Puede ser un absceso cuando está rodeada por una cápsula, o puede ser un flemón que no tiene límites precisos, o el eclema es la presencia de pus dentro de las cavidades.